Y a partir del emblemático caso de un contribuyente embargado por la SUNAT, Cuarto Poder mostró a nuevos pequeños empresarios en la misma situación. Ellos llevan meses tratando de que la institución recaudadora los escuche, por lo menos los escuche, antes de aplicarles multas que ya no pueden pagar. A partir de este emblemático caso, Cuarto Poder recibió innumerables quejas de contribuyentes que llevan meses tratando de que la SUNAT los escuche antes de aplicarles multas que hoy no pueden pagar. Rosario Choque Apaza, madre soltera de 44 años, empezó desde abajo como comerciante. Primero trabajó para terceros y luego de estudiar el mercado, apostó por convertirse en microempresaria. Rosario Choque Apaza no tiene movimientos económicos de más de 20.000 soles al mes y su capital apenas es de 38.000 soles. No entendía entonces el porqué de la abultada multa, hasta que su contador le dijo que por un error involuntario, él digitó malas cifras en su declaración jurada ante la SUNAT y en vez de registrar compras y ventas por solo 14.000 soles en un mes, lo hizo por la increíble suma de 1.419.482 soles. Es decir, por una equivocación, elevó la cifra de compras y ventas de esta pequeña ferretería en más de 10.136%. Esta mujer emprendedora pensó que el error podía ser subsanado con tan solo presentar sus facturas, las cuales demostraban que su ferretería no tenía movimientos contables por 1.419.482 soles al mes. Pero la SUNAT le dijo que su queja era inadmisible y que según las normas tributarias, primero debía pagar la multa de 128.000 soles para que recién pudieran evaluar su caso a fondo. Lo que más teme Rosario Choque es el embargo. Su única alternativa, por ahora, sería traspasar su negocio y acabar con la ilusión del emprendimiento. En un comunicado enviado a Cuarto Poder, la SUNAT asumió haber cometido un error con Rosario Choque. Pidió disculpas a esta pequeña contribuyente por la multa que le impuso y aseguró que a más tardar, el próximo viernes 26, resolverá el caso a su favor. Guillermo Torres Gogni está en la quiebra absoluta. Se enteró que la SUNAT lo había declarado contribuyente no habido en febrero de este año, cuando quiso cambiar de auto y le dijeron que sus propiedades y cuentas bancarias estaban embargadas. Con el embargo encima, este empresario fue a la SUNAT para saber el porqué del castigo y ahí le dijeron que el fisco le reclamaba el pago de 33.222 soles por impuesto general a las ventas IGB de junio, julio y agosto del 2014, que supuestamente él no había declarado. Entonces consultó su talonario de facturas de los meses en cuestión. Le he entregado todas las copias de la 001 a la 0100 de mis facturas, en la cual se da cuenta que solamente giré 4 facturas a una persona jurídica. Las demás, todas en limpio, todas anuladas. Guillermo Torres presentó sus facturas y pidió a la SUNAT información sobre cuál de ellas supuestamente no había grabado el IGB, pero hasta ahora no se lo explican formalmente. Para la institución tributaria sus quejas son inadmisibles, fueron presentadas fuera de tiempo y luego de un largo trámite en el Tribunal Fiscal, la conclusión es una sola: pague la deuda al fisco en los plazos fijados. La defensa de este empresario le ha explicado que la SUNAT ha fijado la deuda de 33.222 soles por el concepto de IGB impago bajo la denominada base presunta, que de acuerdo a las normas la determina la administración tributaria como una suposición de deuda que para ellos se generó por omisiones que fueron previamente comprobadas. Mientras tanto, cansado de lidiar con la administración tributaria, este empresario ha asumido que el fraccionamiento de la deuda impuesta por la SUNAT es la única forma que tiene para poder sobrevivir con su empresa. Bueno, en realidad ponen música de terror y cuando uno escucha SUNAT, inmediatamente a la cabeza a veces se le viene una música de terror, porque dicen SUNAT y uno tiembla, ¿no? Para quienes tienen negocio o para quienes no necesariamente tienen negocio, sino que tienen que pagar al final del año, ¿no es cierto?, sus impuestos. Entonces ya a veces uno no sabe
le buscan a veces los 5 pies al gato y uno no sabe cómo defenderse porque no ha estudiado pues derecho tributario, ¿no es cierto? No es especialista. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos con el especialista en derecho tributario o tributarista del Grupo Verona, él es socio del Grupo Verona, el señor José Castillo, que nos va a dar justamente consejos para poder dormir en paz, ¿no es cierto? Y consejos para los contribuyentes de la SUNAT en casos de estafa como el que ha reportado Cuarto Poder el día de ayer. Bienvenido a Canal N. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, Melissa. Bueno, ¿cómo hacemos para evitar el vía crucis que muchos padecen y viven cuando buscan estar dentro de, digamos, la corrección y dentro del camino que la SUNAT, digamos, manda y sin embargo aún así terminan siendo, digo, si no estafados, terminan igual debiéndole algo a la SUNAT? Lo que pasa es que lo que uno tiene que entender es que lamentablemente cuando uno es empresario, y más aún si es emprendedor, uno no empieza sabiendo de contabilidad o de impuestos. ¿No? Es más, se enfoca en lo que es su negocio. Si es un comerciante, en la compra, en la venta y en el manejo de los costos que yo conozco para poder hacer mi negocio rentable. Y en ese camino, cuando un negocio nace es como cuando nace un bebé, ¿no? O sea, uno dice que el bebé está mucho más seguro dentro del vientre de la madre porque cuando sale se enfrenta a una serie de bichos y de bacterias. Pues acá en el Perú, lamentablemente, ese bebé se enfrenta a una serie de bichos y bacterias, entre ellos la SUNAT, ¿no? Que se ha generado una experiencia ciertamente traumática y que, digamos, lo que busca este nuevo gobierno es cambiarla, cambiándole la imagen y reestructurándola. ¿Por qué se dan estos problemas? En primer lugar, porque la SUNAT tiene algo que se llama la facultad discrecional. ¿Qué es la facultad discrecional? Que yo presumo que tú debes y que tú me has evadido y tú me tienes que demostrar que no es así. O sea, entonces, parte siempre de esa premisa. Exactamente. Y así son capacitados. ¿Y a quién están capacitando? Ayer el ministro Torne hablaba de que ahora hay más de 7.000 personas nuevas en SUNAT que entraron en estos procesos de CAS recién egresados o estudiando aún en la universidad. ¿Qué le vas a decir a esas personas? O sea, que tú tienes que ir y digamos, fiscalizar a las personas, como a los contribuyentes como los encuentres, y esas personas, ante las dudas, te cuestionan. Correcto, porque no tienen la capacidad. Al gato. Exactamente. Mira tú, sin ir a la parte empresarial, vamos a los contribuyentes. La SUNAT emitió las famosas cartas que le llegaban a muchas personas, que eran las famosas cartas disuasivas. Correcto. Bueno, a mi padre le llegó esa carta. Correcto. Alguna vez. Y mi padre fue y presentó toda su información en orden. Y en una de las cosas le dijeron, ¿sabe qué? Usted no tiene este documento con fecha cierta. ¿Qué significa fecha cierta? No lo legalizó con un notario. Sí, pero era un préstamo de mi hijo a mí. Sí, pero usted debió establecer la fecha y tal. Finalmente tuvimos que entregar una serie de información para poder demostrar que la fecha había sido cierta. ¿Cómo qué? Como por ejemplo el cargo en mi cuenta bancaria para que efectivamente... Entonces, pero imagínense que ese documento hubiera sido de un tercero que no estaba vinculado a él. La carga de la prueba seguía siendo de mi padre para ir a buscar ese tercero cuando la SUNAT debería tener sus sistemas de cruce para mostrarlo. Ahora imagínate esto en una empresa. El pobre señor que se equivocó en el número de registro de la venta. ¿Qué va a decir la SUNAT formalmente? El señor excedió sus plazos de reclamo, no corrigió. Él no es el contador del negocio. Hay un señor que en el reportaje decía, yo ya acepté mi culpa ante la SUNAT, pero por favor fracciónenme para yo poder seguir operando. Claro. O sea, es casi como pedir clemencia para que el tema funcione. Cuando acá es al revés. Acá lo que debería pasar es que si la SUNAT tiene contribuyentes que están dispuestos a pagar y personas que están dispuestas a formalizarle, debería darle todas las facilidades como ocurre en muchas partes del mundo. Cuando uno le va mal en un negocio y no tiene cómo pagarle a la SUNAT, pero viene declarando ordenadamente, tú no le puedes cerrar el negocio. Claro. Y hoy en día vemos una serie de acciones que ha tomado SUNAT, que ha sacado la nueva SUNAT y todo lo demás, a raíz del nuevo gobierno, cuando es más de lo mismo. O sea, está haciendo lo que debió hacer toda la vida, ¿no? Yo no puedo presumirte negativamente cuando tú te estás acercando voluntariamente a pagar. Correcto. O sea, ese es el problema. Ellos parten, digamos, aparentemente están formados de una manera en que parten de un pensamiento negativo. Tú, contribuyente, me estás engañando. De alguna u otra manera me estás engañando, entonces yo te voy a encontrar esa quinta pata. Y voy a ir pata. hasta las últimas consecuencias, porque como nunca me voy a desistir,
¿no? No voy a asumir que me he equivocado. Te voy a llevar hasta el final. Y te voy a encontrar algo. Exactamente. Ahora, ¿y te voy a inventar algo? No, no es que te voy a inventar. Ajá. En mi procedimiento voy a seguir hasta que alguien, que no soy yo, puede ser un juez, no diga que efectivamente fue un abuso y que se corrija. Y en ese momento te pido disculpas, ¿no? Te digo, oye, disculpa, tienes razón, no era así. ¿Y el daño? El daño es que en el Perú, el proceso, muchas personas piensan que el proceso, que la pena o la sentencia es el error, y en realidad el sufrimiento es el proceso, los años que dejaste de recibir. Por eso es que en este gobierno, una de las cosas que se ha anunciado es bastante interesante. Fíjate que es el impuesto fijo a los ingresos, que es un impuesto de fácil cálculo. Y lo que necesita el empresario emprendedor es eso, una facilidad al momento de poder determinar sus impuestos para que no tenga una opción de que él pueda verse afectado en sus márgenes y en sus rentabilidades. Correcto. Que conozca claramente cuánto debe pagar, sin tanto albur, sin tanta cosa de que si el gasto es deducible, no es deducible, si hay una interpretación, si el gasto fue vinculado o no. Directo, en una tasa mínima, a los ingresos que ellos les permita salir adelante. Y ese es el cambio que puede generar un incremento en la base de contribuyentes. ¿Cuál debería ser el siguiente paso para evitar justamente, además del que ha señalado, el siguiente paso de la SUNAT para evitar estos cobros indebidos? Lo primero, una reestructuración completa de SUNAT. Si SUNAT quiere acercarse al contribuyente, tiene que crear una estructura que proteja al contribuyente, ¿cómo? Enseñándole a cómo tributar correctamente. Pues el número uno. Entonces, que ya lo anunciaron ayer, un cambio en la estructura. Obviamente, si vas a hacer un cambio en la visión del negocio, no puedes mantener la cabeza. Entonces, también tiene que salir en SUNAT. Lo segundo es la facilidad al momento de tributar. Contra ingresos, perfecto. Y lo tercero es apoyarte en la tecnología. Muchas personas dicen, no, es que el informando está cercano a la tecnología. Perdón, la gente en Gamarra juega Pokémon GO y los taxistas usan Waze. ¿Por qué no podemos darles una app que, poniendo 2 o 3 números, puedan generar rápidamente su información sin tanto trámite, sin tanto papeleo? Claro. Entonces, facilidad informática, cambio en la estructura y simplicidad de los ingresos. Con eso, de los impuestos, pero con eso realmente el problema se va a aligerar. Claro. La carga se tiene que aligerar y la base tiene que crecer. Muy bien. Nos hemos quedado en el tema del IGB de 1% y no se está viendo todo el resto de cosas que va a ayudar a todo el mundo. Claro. Si yo voy a generar como RUC el IGB, como RUC el DNI, ¿cuántos contribuyentes voy a tener ahora? 20 millones en lugar de tener 7. Claro. Muy bien, muchas gracias a José Castillo, especialista y socio además del Grupo Verona, que son especialistas en temas tributarios, por estar aquí y, darnos un panorama más claro de cómo debería proceder la SUNAT y cómo deberíamos proceder nosotros también ante la SUNAT, para no verlo como el cuco, porque así lo estamos viendo hasta este momento. 11:57.